La profecía de las 2300 tardes y mañanas está basado en el versículo de Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿De qué se trata esta profecía? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué es importante para mí? Esta profecía es la más larga y más importante de toda la Biblia. Podríamos identificarla con una profecía que describe el desenlace del conflicto del bien y del mal. La encontramos en la Biblia, en el libro de Daniel, un libro de vital significado para el tiempo final, en el capítulo 8. En ese capítulo, Daniel nos describe una visión relacionada con símbolos e ilustraciones que dirigen nuestra atención al santuario. Por esa razón, tenemos que estudiar brevemente los puntos más importantes sobre el santuario para poder entender de qué purificación se está mencionando en esta profecía. ¿Por qué Dios dio un santuario? Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios, conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos, sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador, y se establecieron sacrificios con el propósito de dirigir sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. En la Biblia encontramos 1 Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:22, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios los cubrió con pieles del cordero, la cual era una representación del manto de la justicia de Cristo. Tan pronto como el pecado entró en este mundo, Dios inmediatamente proveyó un sacrificio para Adán y Eva. Dios instituyó este sistema de sacrificios y los descendientes de Adán también tenían que seguir este sistema de sacrificios, este plan de salvación, el cual fue ampliado en el tiempo de Moisés. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El santuario tenía 3 partes y 7 objetos. 1. El atrio, o patio que contenía la puerta de entrada, el altar de los sacrificios u holocaustos, y la fuente de bronce. 2. El lugar santo, contenía el candelero de 7 brazos, la mesa con los panes de la proposición y el altar del incienso. 3. El lugar santísimo, que contenía el arca del pacto con los 10 mandamientos de Dios, sobre el cual se encontraba el propiciatorio. El pecador tenía que traer un animal limpio para el sacrificio. Generalmente se trataba de un cordero. Una vez en el atrio, el pecador confesaba su pecado poniendo sus manos sobre la cabeza de la oveja. De esta manera transfería simbólicamente su pecado y culpa al animal inocente.
Entonces el pecador tenía que degollar al animal inocente. A continuación, el sacerdote como mediador rociaba con la sangre algunos objetos del santuario, transfiriendo el pecado simbólicamente sobre el santuario, que de esta manera quedaba contaminado. El pecador se iba con el pleno perdón de su pecado, así demostraba la fe en Cristo. En el atrio se encontraban dos objetos, el altar de los sacrificios y la fuente de bronce. En el lugar santo se encontraban el candelabro, la mesa con los panes de la proposición, el altar del incienso, que representan el ministerio de Cristo por el pecador. El candelero de los 7 brazos lleno de aceite que alumbraba siempre era una representación de Jesús, quien es la verdadera luz del mundo y de su presencia por medio de su Espíritu Santo. Además, era un símbolo de la palabra de Dios. Salmo 119, 105. La mesa con los panes de la proposición, representando nuevamente al Señor Jesucristo, pues Jesús es el pan de vida, como también nuevamente la palabra de Dios. El altar del incienso, sobre el cual el sacerdote colocaba incienso y ceniza del altar de los sacrificios, este objeto representaba las oraciones de los creyentes mezclado con la justicia de Cristo. En el lugar santísimo solo había un objeto, y este era el lugar donde Dios se manifestaba al sumo sacerdote una vez al año. Allí estaba el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley con los 10 mandamientos de Dios. Encima del arca del pacto se encontraba el propiciatorio con 2 querubines de oro que miraban hacia el propiciatorio. El propósito de nuestro gran Dios no es solamente ser nuestro creador, sino también nuestro Salvador. Mediante el proceso del santuario, Dios nos transforma de pecadores en santos. Su propósito es restaurar en nosotros la obediencia, su carácter y la imagen y semejanza divina que perdimos por la desobediencia. Este es el camino de la santificación, de convertirnos de carnales hijos de la ira en espirituales hijos de la obediencia. La forma como estaba construido el santuario terrenal es sumamente importante y simbólico, pues el pecador tenía que dar la espalda al sol y avanzar de oriente a occidente. A medida que el pecador avanzaba hacia la presencia de Dios, representada por el lugar santísimo, se alejaba simbólicamente cada vez más del sol. Dios desea que demos la espalda simbólicamente al sol, a la adoración del sol y al día del sol. La meta es el lugar santísimo, el lugar más alejado y opuesto de la falsa adoración, en la cual están las tablas de la ley de Dios con los 10 mandamientos que representan la voluntad y el carácter de Dios. Habían personas designadas para las funciones del santuario, y ellos eran los sacerdotes. ¿Y qué hacía el sacerdote? Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Era un mediador, representaba a Dios ante el pueblo, esclarecía la voluntad divina, actuaba como juez en el santuario, bendecía al pueblo, representaba al pueblo delante de Dios. Y uno de los rituales que se hacían en el santuario era el día de la expiación. En el ritual del santuario, cada día se ofrecían sacrificios en el cual la sangre la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo. Mediante esta ceremonia el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. Pero una vez al año se realizaba una ceremonia para purificar el santuario. Ese día era conocido como el día de la expiación.
Levítico 16:30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En los sacrificios diarios, los pecados eran transferidos al santuario. En el día de la expiación, los pecados eran eliminados del santuario. En el día de la expiación, los que habían confesado sus pecados y se habían mantenido en conexión con el Creador, recibían el perdón final y la limpieza total. Para los judíos, el día de la expiación era una ocasión cuando el hombre hacía un arreglo final de sus cuentas con Dios, y tanto el santuario como el pueblo quedaban justificados y vindicados. El día de las expiaciones era a la vez el día de juicio para el pueblo de Dios. Lo encontramos en Levítico 23, versículo 23 al 28. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Entonces al primer día del séptimo mes se tocaban las trompetas. Todo el pueblo sabía que había comenzado el tiempo de preparación para el Yom Kippur, a los 10 días del séptimo mes. Ahora el pueblo tenía 9 días para prepararse para ese gran día. La gente se afligía y se sometía a un profundo examen de conciencia. Buscaron el sincero perdón de sus pecados, arrepintiéndose y arreglando sus cuentas con Dios y con el prójimo, pues el propósito del Yom Kippur era eliminar el pecado ceremonialmente del santuario, pero en realidad del corazón y de la vida del ser humano. Era una obra de juicio. Respecto a cada creyente se hacía una decisión irrevocable, la de mantenerlo dentro del pueblo o separarlo de él. El que no participó era exterminado del pueblo. Levítico 23:29, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. En ese sentido era mucho más que un día de reconciliación y de expiación del pecado. Era un día de juicio. Hay un santuario terrenal que nos muestra cómo Dios nos limpia del pecado, pero eso es solo una sombra de lo real. El santuario celestial es la morada de Dios. Desde los escritos del Antiguo Testamento, la Biblia enseña sobre la existencia de un templo o santuario real en el cielo. Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Al apóstol Juan se le mostró el santuario celestial. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El santuario celestial sirvió de modelo para el santuario terrenal. Éxodo 25:8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El santuario celestial fue fundado por Dios y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que
tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Hasta aquí entendemos que Dios dio un santuario para que el hombre pueda entender la obra del plan de salvación que Dios está haciendo para restaurar a la humanidad a la condición de antes que entrara el pecado. La purificación del santuario era para eliminar los pecados del pueblo y se hacía una vez al año. Era una obra de juicio. Hay un santuario celestial en el cual Jesucristo es el sumo sacerdote. Ahora observemos el contexto de lo que está sucediendo en el capítulo 8, ya que el versículo 14 es la respuesta de la pregunta del versículo 13. Daniel 8:13 dice la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? El versículo 14 dice la respuesta, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aunque Daniel conocía la profecía bíblica sobre el cautiverio del pueblo judío en Babilonia por causa de los pecados o transgresiones que duraría 70 años, que se encuentra en el libro de Jeremías, al recibir esta visión del capítulo 8 no pudo entenderla porque pensó que el cautiverio se prolongaría por muchos años más. En la visión del capítulo 8, a Daniel se le mostró animales que son utilizados en el santuario y en el día de la expiación o día de juicio, que representan reinos terrenales. Medo-Persia es representado por un carnero, Grecia por un macho cabrío, Roma papal por un cuerno pequeño, y en el capítulo 8 encontramos una purificación del santuario. Pero miremos lo que más nos importa, que es la actividad del cuerno pequeño. Podemos ver esta actividad en dos fases, horizontal y vertical. Como imperio político crece y ataca en la tierra. Como imperio religioso ataca al cielo. Daniel 8, 9 al 12. Y uno de ellos salió, un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por fuera, por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. La base de todas las acciones del cuerno pequeño es una transgresión. Esta palabra simboliza a los que rechazan la autoridad, las leyes y el pacto de Dios. Rechazan la autoridad como Dios el Creador, las leyes como normas del reino de Dios, y el pacto, el acuerdo de restauración. Sorprendente la claridad de las Escrituras. El mensaje define aún más la cuestión al decir que la verdad es arrojada por tierra. La verdad es el atributo que define a Dios. Para el hombre representa la salvación y el camino de la vida. Este poder apóstata desgarra ese fundamento. Para hacer este poder blasfemo más horrible, Daniel dijo que practicó y prosperó. La lingüística aquí significa que creó sus propias normas y prosperó. ¿Y cómo peca el cuerno pequeño? 1. Elabora sus propias normas morales o prácticas. 2. Abandona la verdad. 3.
blasfema contra Dios, desafía su autoridad. 4. Quita la presencia del sábado. 5. Crea una barrera para la consumación del pacto eterno. 6. Impide que el Espíritu trabaje en el santuario del corazón del hombre. 7. Establece un falso sábado contra el cuarto mandamiento. En los últimos días, los que se oponen a Dios prosperarán por un tiempo mediante la astucia y el engaño. Daniel 8, 12 y 24. Pero su éxito será solo temporal, porque Dios está preparando un tiempo de juicio contra todo mal para llevar a cabo su indignación. Daniel 8:13 dice: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? ¿Hasta cuánto? O más exactamente, ¿cuándo ocurrirá todo esto? ¿En qué periodo de tiempo en el futuro ocurrirá esto? La respuesta comienza en el siguiente versículo. Gabriel resume los puntos clave de la visión para Daniel y para nosotros. En esta pregunta de 4 partes sabemos que Daniel está escuchando, porque dice: entonces oí. He aquí esos 4 puntos claves. ¿Hasta cuándo será que? 1. Tamid, la presencia continua de Dios se abandonará, especialmente en relación con el sábado. 2. ¿Hasta cuándo será que? Peshá, la rebelión contra la autoridad de Dios, las leyes y el pacto conducen a la desolación. 3. ¿Hasta cuándo será que? Kodesh, la iglesia de Dios será perseguida. 4. Tzabá, ¿hasta cuándo será que serán perseguidos los santos? Por sorprendente que parezca, esas respuestas se dan en lenguaje jurídico. ¿Por qué de ese modo? Porque Jesús va a decir cómo terminará legalmente para siempre la gran controversia. Cuando eso suceda, Dios será vindicado y su pueblo también. Esas respuestas tienen que ser en lenguaje legal. También se dirige al universo. Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En este versículo no se refiere a la purificación del santuario terrenal, ya que era purificado una vez al año. Este versículo de Daniel describe una limpieza que ocurrirá muchos años en el futuro, que sucedería al final de los tiempos. De esa forma, se está refiriendo al santuario celestial. Recordemos que las 4 preguntas formuladas en el versículo 13 estaban todas en el contexto de ¿hasta cuándo? ¿O cuándo van a suceder todas estas cosas? Y Jesús, en su gran sabiduría, elige no tratar al principio con la angustia física, la persecución y el odio contra su pueblo. Daniel, tu pueblo será libertado espiritualmente. Los detalles relacionados con la liberación física se encuentran hasta el capítulo 12 de Daniel. La palabra días no está en el original, tampoco santuario purificado. La redacción real en hebreo de este versículo es: hasta el atardecer de 2300 santos adjudicados. Tarde y mañana es Eret Boker, que significa atardecer, mañana, cada una de las cuales es una unidad temporal, pero juntas transmiten un mensaje muy poderoso. La primera vez que se utilizó esta secuencia fue en Génesis 1:5, versículo 8, versículo 13. Es muy importante comprender esto, porque muchos eruditos tratan de hacer que Daniel 8:14 represente solo la mitad de los días. En ese relato del Génesis significa: hubo una tarde y hubo una mañana, delimitando los 6 días de actividad creadora divina. Un día judío empezaba por la mañana, y este era el sistema antiguo para computar el tiempo. Pero hay una excepción importante en la Torá. Para los festivales y los tiempos sagrados señalados,
el día comenzaba la noche anterior, y más específicamente, la noche del día anterior se convertía en sagrada. Ejemplos: la Pascua comenzaba la tarde anterior al 14º día del primer mes. Éxodo 12, 6, 18. Exactamente la misma aplicación se hace para el día de la expiación. Levítico 23, 28 al 32. Ahí es donde este texto adquiere tanta importancia. Se refiere a un momento solemne señalado. Y hay un sábado de descanso en esta profecía. ¿Qué tiempo o festival designado por tardes, mañanas, lo vincularía? En esta visión se han presentado el carnero expiatorio del pueblo de Dios y el malvado macho cabrío, chivo expiatorio, Satanás, y están asociados con la morada de Dios o imágenes del santuario que el cuerno pequeño está tratando de destruir. Este capítulo, Daniel 8, se refiere al conflicto final justo después de la caída de Babilonia. Es cuando el pueblo de Dios se santifica. Está redactado en lenguaje del día de la expiación. El mensaje que Jesús da aquí afirma que las cosas con respecto a las preguntas de Gabriel no ocurrirán hasta después de que se completen 2300 tardes y mañanas de expiación. De repente sabemos que son 2300 años porque el día de la expiación era una fiesta anual y solo sucedía una vez al año. En este contexto se presenta un mensaje de restauración para un pueblo santo. El cuerno pequeño quiere impedir que eso suceda. La controversia final entre el bien y el mal se describe cada vez con mayor detalle, que no terminará hasta la finalización del libro de Apocalipsis. Los 2300 Yom Kippur deben pasar antes de que ocurra la expiación final o la finalización del juicio. De eso se trataba el día de la expiación. Fue cuando toda la congregación de Israel fue dividida en dos grupos, los que se arrepintieron y los que no. Eso significa que en algún momento después de los 2300 años se hará un juicio que será irrevocable. Un juicio con una expiación para algunos, una restauración ante el Señor y una maldición eterna para otros. Recordemos, este versículo 14 es la respuesta general de Jesús a las preguntas de Gabriel. Gabriel quería saber cuándo ocurriría toda la horrible actividad del cuerno pequeño. Jesús dice después de los 2300 años, pero luego habla inmediatamente de su pueblo, aquellos que vindicarán su nombre. ¿Qué está tratando de transmitir? La frase final, entonces será purificado el santuario, se compone en realidad de solo dos palabras hebreas, Kodesh Sadak. Kodesh se usó en el versículo anterior como santuario, pero en un contexto que significaba todo lo santo, Dios, su iglesia y su pueblo santo. El pueblo de Dios, la iglesia y su nombre serán santos después de los 2300 años. Pero él añade una palabra muy especial, Tzadak. ¿Qué significa esta palabra? Tzadak en este contexto es una expresión legal, ética y teocrática que denota adjudicación o vindicación. Todo el marco se inscribe en el contexto del día de expiación del jubileo, encontrado en Levítico 15, capítulo 25 y capítulo 26, en el que se produce la restauración plena de la santidad. En conjunto, Kodesh Sadak nos da un hermoso mensaje de promesa de que después de los 2300 años, el nombre de Dios, su iglesia y su pueblo serán santos y adjudicados. Dios será vindicado y juntos existirá una unión eterna y santa. Todos los asuntos legales serán resueltos. Esta es la restauración moral del reino de Dios. Es la culminación del pacto eterno. Para lograr esto, los pecados en el templo del alma y el santuario celestial serán todos removidos
o limpiados por un acto legal, a menudo referido como juicio. ¿Entendemos lo que está sucediendo aquí en Daniel 8? Este capítulo trata del momento en que cae la Babilonia espiritual. Ya que Daniel estaba en Babilonia literal cuando recibió esta visión, similar cuando recibió la visión en Daniel 7, se menciona Babilonia, pero en este capítulo ya no se menciona Babilonia, dándonos a entender que ha caído la Babilonia espiritual. Los jugadores en el conflicto son el pueblo de Dios, su hueste, y los representantes de Satanás, el sistema papal y su hueste. La ley, el pacto y la autoridad de Dios serán empañados, y su pueblo perseguido después de los 2300 años de expiación de tarde y mañana. El pueblo de Dios y su iglesia serán finalmente juzgados en algún momento después de los 2300 años de expiación, tarde mañana, vindicando así a Dios. Ellos serán sus testigos eternos de su hermoso carácter. Su justicia será vista en ellos, serán santos. Los 144,000 de Apocalipsis son los testigos vivientes, trayendo honor supremo a Dios. Levítico 19, 2 y 20 habla del ideal de Dios para el hombre, que es la santidad. Primera de Pedro 1, 15 y 16 continúa esta idea con imágenes neotestamentarias. Se alcanzará una condición de impecabilidad en la que Adán vivía antes de su transgresión. Ahora, ¿cuándo empezó la profecía de las 2300 tardes y mañanas? La explicación del ángel Gabriel la encontramos en Daniel 9, del versículo 24 al 27, y empieza dando detalles de la visión sobre lo que le corresponde al pueblo judío, ya que Daniel no entendió a qué se referían los 2300 años y pensaba que ellos estarían en cautiverio por mucho más tiempo de los 70 años predichos. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí en el versículo 25 es aquí donde el mismo ángel le informa a Daniel la fecha en la cual se iniciaría el período profético. Y en la profecía bíblica, un día simbólico equivale a un año literal. Lo encontramos en Ezequiel 4:6, Números 14:34 y Levítico 25:8. En otras palabras, un día es igual a un año, proféticamente. Así que tenemos en la historia 3 órdenes de reconstrucción. Y estas órdenes, la primera fue dada por Ciro en el año 537 a.C. La encontramos en Esdras 1, del 1 al 3, y autorizaba la reubicación de los judíos cautivos en su tierra y los facultaba para construir una casa en Jerusalén en honor a su Dios. La segunda orden fue dada por Darío I Estapes en 519 a.C. Está en Esdras 6, del 6 al 12. Este recibió una carta en la que se le pedía que confirmara el decreto original promulgado por Ciro. Y la tercera orden fue dada por Artajerjes en el año 457 a.C. Lo encontramos en Esdras 7, del versículo 11 al 26. Y esta tercera orden era completa y permitía el renacimiento legal de la nación judía con su capital Jerusalén, al otorgarla autonomía e independencia.
Las tres órdenes formaron una unidad maravillosa que muestra que los tres mandatos forman parte de la orden de Dios para la reconstrucción de Jerusalén y del templo, tal como lo dice Esdras capítulo 6 versículo 14. Dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Así es que con eso tenemos que ya el decreto para reconstruir a Jerusalén ocurrió en el año 457, y de ahí damos inicio a una línea de tiempo para ver los 2300 años. Daniel 9:25. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, así es que ponemos aquí en la línea: habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El tiempo a partir de la orden dada por Artajerjes para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe está dividido en dos partes: 7 semanas o 49 años y 62 semanas, que son 434 años, basándonos en el cálculo de día por año. Nehemías 4:17 dice: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. De esa forma eran tiempos angustiosos en los que estaban reconstruyendo el muro. El bautismo de Jesús, según la profecía, los restantes 62 semanas, 434 años, a partir del año 408 a.C., nos llevan hasta el Mesías príncipe, y esto hace un total de 69 semanas, 483 años, desde la orden de reconstrucción de Artajerjes en otoño del año 457 a.C. hasta la aparición del Mesías príncipe en otoño del año 27 después de Cristo. Exactamente en otoño del año 27, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, dando el inicio de la última de las 70 semanas, o 7 años. Fue el momento en que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo para iniciar su misión y ministerio como el Mesías príncipe. En aquel año fue ungido Jesucristo, el Santo de los Santos, Daniel 9:24. El Señor de señores y Rey de reyes, Apocalipsis 17:14 y 19:16. Y en Mateo 3:16 nos sigue confirmando. Dice: el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, después de que fue bautizado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, Lucas 4:1. Y entonces comenzó a predicar: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Así es que vemos que Daniel recibió dos buenas noticias. La emoción y alegría del anciano profeta Daniel deben haber sido enormes al escuchar que habrá una orden para la reconstrucción de Jerusalén y por lo tanto del templo. Pero su alegría y emoción seguramente fue mucho mayor al escuchar que desde esa orden habrá un tiempo profético exactamente definido de 69 semanas para la manifestación del largamente esperado Mesías. Así es que Daniel 9:26: y después de las 62 semanas se le quitará
la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así es que incluimos estos eventos en la línea de tiempo. Después de las dos buenas noticias, le llegan inmediatamente dos noticias devastadoras. Daniel ahora se entera que le iban a quitar la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, que lo iban a asesinar, seguido por la noticia que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos nuevamente en algún momento tras el asesinato del Mesías. Finalmente Gabriel describe a Daniel la última de las 70 semanas, seguido por la descripción de una destrucción más detallada de la ciudad santa y del templo. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si es que hay una semana o 7 años para confirmar el pacto con muchos. Y la última de las 70 semanas está dividida en dos partes, pues a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto significa que esta última semana está dividida en 3 años y medio antes del cese del sacrificio y de la ofrenda, y 3 años y medio después del cese del sacrificio y de la ofrenda. Además, el ángel Gabriel explicó a Daniel que en algún momento tras el bautismo del Mesías, en el año 27, éste iba a ser matado, diciendo: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, en el versículo 26. Media semana o 3 años y medio hasta la crucifixión de Cristo y el cese del sacrificio y de la ofrenda. No es de sorprenderse que 3 años y medio después de su bautismo Jesús supiera que su última Pascua había llegado y que su muerte estaba cerca. El apóstol San Juan lo registró de esta manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. ¿Cómo sabía Jesús que la hora de su muerte había llegado? Porque Jesús era un gran estudiante de las Sagradas Escrituras y de las profecías de la palabra de Dios, sobre todo también de las profecías del profeta Daniel. Recuerden la gran importancia que Jesús puso en transmitir a sus seguidores de conocer las profecías de Daniel. Lo encontramos en Mateo 24:15. Y gracias a la profecía de Daniel 9, Jesús sabía que iba a ser muerto 3 años y medio después de su bautismo, a la mitad de la última de las 70 semanas. Por eso comenzó también a anunciar su muerte a los discípulos, para prepararlos psicológicamente. Gracias a este profundo conocimiento de las profecías de Daniel, también supo y proclamó tras su bautismo que el tiempo se había cumplido, refiriéndose a las 62 semanas de Daniel 9:25. Tal como vimos hace unos instantes, y ahora estaba consciente que el siguiente tiempo profético de la profecía de las 70 semanas se estaba a punto de cumplir, pues habían pasado 3 años y medio desde su bautismo. Ahí sucedió el cese del sacrificio y la ofrenda. Durante todo el Antiguo Testamento y Pacto Antiguo, el pecador tenía que sacrificar un inocente y puro animal por su pecado. Este representaba y prefiguraba al inocente Mesías venidero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Adán y Eva fueron los primeros en ser confrontados con esta realidad, seguidos por sus hijos, Caín y Abel, en Génesis 3:21. Durante todos los siglos y milenios del Pacto Antiguo, desde la caída del pecado de la humanidad hasta la crucifixión del Mesías en la cruz, fueron sacrificados millones de animales puros
por los pecados de los hijos de Dios, en representación de Cristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Marcos 15, 37 y 38. Fue Dios quien rasgó el velo en dos, desde arriba hacia abajo, dando a entender que el templo había cumplido su sagrado cometido y que ahora había llegado el momento del cese de los sacrificios y las ofrendas. El santuario terrenal había cumplido su misión de anticipar el sacrificio del Cordero de Dios, y ahora Cristo, como sacrificio perfecto, él mismo continuaría resolviendo el problema del pecado en el santuario celestial o ante la presencia del Padre, y ya no eran necesarios los sacrificios y las ofrendas por el pecado, pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo acaba de ser sacrificado por la humanidad una vez y para siempre, como dice Hebreos 9:26. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Todo este propósito llegó a su cumplimiento en la última de las 70 semanas. Por lo tanto, los últimos 7 años son el clímax de todo este tiempo profético. Y para ser más precisos, la muerte de Cristo en la cruz y con ella el cese de los sacrificios y las ofrendas a la mitad de la última semana es el momento más crucial e importante de estas 70 semanas. Los siguientes 3 años y medio era el último tiempo especial de gracia para Israel antes de ser cortado. ¿Qué sucedió? Esteban fue apedreado y llegó a ser el primer mártir cristiano. Este hecho marca el rechazo oficial del liderazgo religioso judío contra los seguidores de Jesús. Y ahí finalizan las 70 semanas. Así es que miremos Daniel 8:14 completo. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Tenemos 2300 años que se encuentra en Daniel 8:14. Esto empieza desde el año 457 con un decreto para reconstruir Jerusalén, tal como parte de las 70 semanas que Gabriel vino y dio a Daniel. Y a la última semana de esas 70 semanas fue el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús y también el martirio de Esteban. Toda esta línea de tiempo vemos que Jesús nos está mostrando el camino de la salvación por medio de los sacrificios. Y Él viene, es el Cordero, es sacrificado, y ahora Jesús, al salir victorioso, Jesús va al cielo y Jesús entra en el lugar santo. Ahora la salvación, el camino de la salvación está en la fe en su sacrificio. Y después del lugar santo, Jesús entrará en el lugar santísimo, que sucederá después del año 1844, después de los 2300 años que será purificado el santuario. El santuario celestial es purificado significa que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, comienza una obra de purificación por los pecados de su pueblo. Esto es una obra de juicio que se realiza en el lugar santísimo. Y eso vemos que sucedió en el año 1844, que el santuario es purificado. Entonces estamos en tiempo de que el santuario está siendo purificado, o un tiempo de juicio. En conclusión, ¿de qué se trata la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Es una profecía que describe el desenlace del conflicto entre el bien y el mal, cuando el nombre de Dios y su pueblo serán santos y adjudicados. Dios será vindicado y juntos existirá una unión eterna y santa. Esto involucra un juicio celestial para terminar con el pecado.
¿Y cuándo empezó esta profecía? Empezó en el año 457 a.C. y termina en el año 1844. Es en 1844 cuando se dio inicio a la purificación del santuario celestial, en el cual Cristo es el sumo sacerdote que intercede por los pecados de sus hijos. ¿Por qué es importante para mí esta profecía? Esta profecía nos ayuda a entender el amor de Dios por su creación. Él está llevando un juicio para que podamos vivir eternamente libres de pecado. Mientras el juicio no termine, tengo la oportunidad de escoger de estar del lado de Jesús y prepararme para ser santificado en Cristo.